Bienvenidos a Relatos de Leyendas, el santuario donde las historias se convierten en mitos y lo extraordinario se fusiona con la realidad. En esta entrega, nos sumergiremos en el vasto y conmovedor universo de las leyendas de la Virgen de Guadalupe, una narrativa que ha atravesado los siglos, tejiendo su presencia en la esencia misma de México. Imaginen un mundo donde las apariciones divinas se entrelazan con milagrosas rosas y una tilma que desafía el paso inexorable del tiempo. Estamos a punto de explorar un relato lleno de fe, misterio y significado cultural que ha dejado una marca imborrable en el corazón y la identidad de la nación mexicana. ¿Cuál es el misterio detrás de las apariciones de la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo una simple tilma se convirtió en un símbolo sagrado? ¿Qué revelan los detalles ocultos de esta leyenda sobre la conexión entre lo divino y lo terrenal? Acompáñenme en este viaje fascinante mientras desentrañamos los secretos que se esconden detrás de la Virgen Morena. Desde las luminosas colinas del Tepeyac hasta los corazones fervientes de los devotos, cada detalle de esta leyenda está impregnada de un simbolismo que va más allá de lo visible. En este episodio, nos sumergiremos en la espiritualidad que rodea a la Virgen de Guadalupe, desentrañando los enigmas que han inspirado la fe y la devoción de millones. ¿Qué misterios aguardan en las apariciones divinas? ¿Cómo ha influido la leyenda en la cultura y la historia de México? ¿Qué enseñanzas perduran en cada detalle de la tilma? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán por un viaje extraordinario entre lo celestial y lo humano. Así que, preparémonos para explorar los secretos sagrados de la Virgen de Guadalupe, un relato que ha resistido la prueba del tiempo y ha dejado una huella imborrable en la esencia misma de la espiritualidad mexicana. ¿Están listos para descubrir los misterios detrás de la Morenita del Tepeyac? Entonces, acompáñenme en este viaje lleno de asombro y devoción. En las estrechas calles empedradas de mi pueblo, resonaba la devoción hacia la Virgen de Guadalupe con una intensidad palpable. Era diciembre, el mes en que los colores vibrantes de las flores y las veladoras adornaban los altares en su honor. Mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, contaba historias de milagros atribuidos a la Morenita del Tepeyac. Pero para mí, aquellos relatos eran como cuentos de hadas que se disolvían en la realidad cotidiana. Fue un día particularmente sombrío cuando la vida me lanzó una carga tan pesada que amenazaba con romper mi espíritu. Mi madre, luchadora incansable, se debatía contra una enfermedad implacable que la mantenía en la penumbra de la salud. Los médicos ofrecían pocas esperanzas y mi familia y yo nos aferrábamos a cada momento, conscientes de que el futuro era incierto. En medio de esta tormenta emocional, mi abuela, con la sabiduría de los años y la fe arraigada, insistió en que buscáramos el consuelo de la Virgen de Guadalupe. Ella es la madre de todos nosotros y su intercesión puede obrar milagros, murmuró con convicción. Así que decidimos emprender una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, llevando con nosotros nuestras súplicas y la esperanza titilante en nuestros corazones. El bullicio de la ciudad quedó atrás cuando nos sumergimos en el aura sagrada del santuario. Ante la imagen de la Virgen, la emoción y la tristeza se entrelazaron, creando un nudo en mi garganta. Recé con fervor, con lágrimas que caían como pétalos al suelo. Mi abuela depositó un pequeño ramo de flores a los pies de la Virgen, susurrando palabras de gratitud y petición. En ese momento, algo cambió en el aire. Una sensación de paz envolvió mis preocupaciones, como si la Virgen hubiera escuchado nuestras súplicas y extendiera su manto sobre nosotros. Con el paso de los días, la condición de mi madre comenzó a mejorar de manera inexplicable para la ciencia. Los médicos desconcertados no podían explicar el giro positivo de su salud, pero en mi corazón sabía que la Virgen de Guadalupe había obrado un milagro. Este episodio marcó un capítulo indeleble en mi vida, un recordatorio de que en la oscuridad de la incertidumbre, la fe puede encender una luz que guía nuestros pasos. La Virgen de Guadalupe, con su amor maternal, no solo trajo sanación a mi madre, sino también una renovada fe en los milagros que florecen en la interacción entre lo divino y lo humano. Y bueno, como ya hemos visto, en el corazón de la religiosidad y la espiritualidad mexicana, la figura de la Virgen de Guadalupe emerge como un faro de fe, enraizada en una narrativa que ha cautivado generaciones.
La historia comienza en el siglo XVI, cuando, según la leyenda, la Virgen María se manifestó ante un humilde indígena llamado Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México. Este encuentro celestial, marcado por las apariciones divinas de la Virgen, se convirtió en un acontecimiento trascendental que transformó no solo la vida de Juan Diego, sino también el curso mismo de la historia mexicana y su identidad cultural. La Virgen de Guadalupe no solo se convirtió en la patrona de México, sino en un símbolo de unión y esperanza para millones de fieles en todo el mundo. Una de las piezas más asombrosas de esta leyenda es la tilma o manto de Juan Diego, que según la tradición llevó las rosas que la Virgen le pidió que recogiera y al desplegarlas ante el obispo reveló la milagrosa imagen de la Virgen impresa en la tilma. Lo increíble de esta tilma va más allá de su conservación material durante siglos. Su composición, detalles y la falta de técnica utilizadas para pinturas de la época solo añaden capas de misterio al relato. La tilma hecha de fibra de maguey es un tejido que normalmente se descompone en unas pocas décadas. Sin embargo, la tilma de la Virgen ha desafiado todas las expectativas de durabilidad. A lo largo de los siglos, ha permanecido sorprendentemente bien conservada, desafiando las leyes naturales de la degradación y descomposición de los tejidos. La imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma es un enigma en sí misma. Estudios científicos han revelado que la imagen no tiene una base de pigmentos naturales o artificiales y carece de técnica pictórica. Además, la tilma ha resistido eventos naturales y agresiones humanas que normalmente dañarían irreparablemente cualquier tela. Uno de los aspectos más asombrosos es la posición de las estrellas en la mano de la Virgen, ya que se ha descubierto que la constelación de estrellas en la tilma corresponden a la disposición exacta de las estrellas en el cielo en la mañana del 12 de diciembre de 1531, fecha de las apariciones. Este manto milagroso ha resistido incendios, ácidos derramados, intentos de robo y otros eventos que normalmente dañarían o destruirían cualquier obra de arte convencional. La ciencia y la tecnología moderna han sido incapaces de explicar completamente la naturaleza de esta imagen y su preservación inexplicable. La tilma de la Virgen de Guadalupe no solo es un objeto de veneración religioso, sino también un fenómeno que ha desconcertado a científicos y expertos en el arte a lo largo de los años. Su historia es un recordatorio constante de la intersección entre lo divino y lo terrenal y continúa inspirando devoción y asombro en millones de personas en todo el mundo. La Virgen de Guadalupe no es simplemente una figura milagrosa. Su leyenda está entrelazada con la rica historia de México y su búsqueda de identidad durante la época de la colonización española en el siglo XVI. La imagen de la Virgen de Guadalupe emergió como un símbolo de convergencia entre dos mundos, fusionando elementos indígenas y cristianos en una entidad que representa la esperanza y la comprensión mutua. En la época prehispánica, los aztecas veneraban a Tonantzin, la diosa madre, en el mismo cerro del Tepeyac donde se manifestaría la Virgen de Guadalupe. Este sitio sagrado ya tenía una conexión espiritual arraigada para los indígenas, lo que facilitó la aceptación de una nueva figura mariana. Cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego, un indígena azteca convertido al cristianismo, su mensaje de amor y compasión resonó profundamente. La Virgen de Guadalupe se presentó no solo como una figura divina, sino como una madre comprensiva que hablaba la lengua y comprendía las preocupaciones de los indígenas. La aparición de la Virgen de Guadalupe se produjo en un momento crucial para la identidad mexicana. México estaba emergiendo de la conquista y buscaba definirse en medio de la fusión de culturas. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo unificador que permitió a los mexicanos reconciliar sus raíces indígenas con la fe cristiana impuesta por los conquistadores. La imagen de la Virgen de Guadalupe, impresa milagrosamente en la tilma de Juan Diego, se convirtió en un ícono nacional, un emblema de la resistencia y unidad. También podemos ver que en el siglo XIX, durante la lucha por la independencia de México, se adoptó la imagen de la Virgen como un estandarte de la causa insurgente. Su figura simboliza la lucha por la libertad y la identidad mexicana. Hoy en día, la Virgen de Guadalupe sigue siendo un elemento central en la cultura y la fe mexicana. Su santuario en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo católico.
La devoción a la Virgen trasciende lo religioso y se convierte en un elemento fundamental de la identidad mexicana, recordando a la gente su capacidad por fusionar diferentes aspectos de su herencia en una narrativa como la esperanza y la resiliencia. Es por esto que cada 12 de diciembre, una marea de devotos peregrinos se congrega en la Basílica de Guadalupe rindiendo homenaje a la Virgen Morena. Este acto de fe masiva ha elevado la celebración de la Virgen de Guadalupe a una de las mayores peregrinaciones del mundo, demostrándole al mundo la continua devoción y la profunda conexión que los fieles mantienen con la Morenita del Tepeyac. La relevancia de la Virgen de Guadalupe va más allá de lo meramente religioso. Su imagen se ha arraigado en la identidad cultural, política y social de México, convirtiéndose en un ícono multifacético. Durante momentos clave de la historia mexicana, la Virgen ha emergido como un símbolo de unidad y de resistencia, como ya se los mencioné. En el ámbito social y político, la Virgen de Guadalupe también ha sido invocada como defensora de la justicia social. Su imagen ha sido utilizada en movimientos que buscan igualdad y derechos, convirtiéndola en un símbolo de resistencia contra la opresión y la desigualdad. La omnipresencia de la Virgen de Guadalupe en la vida cotidiana de México es innegable. Su imagen adorna altares, se encuentra en calles y hogares, y su influencia se extiende a la música, al arte y la cultura popular. Es un elemento de conexión y unidad en la diversidad de la sociedad mexicana. La celebración de la Virgen de Guadalupe trasciende las fronteras de lo religioso para convertirse en una manifestación vibrante de la identidad mexicana. La devoción a la Morenita del Tepeyac es un hilo que une generaciones, recordando a la gente su capacidad de encontrar esperanza y fortaleza en una figura que encarna la mezcla única de lo divino y lo terrenal. Y bueno, al concluir nuestro viaje a través de la leyenda de la Virgen de Guadalupe, emergemos envueltos en la riqueza espiritual y cultural que esta figura icónica ha otorgado a México. La Morenita del Tepeyac, más que una entidad religiosa, se convierte en un símbolo intrincado de identidad, resistencia y esperanza. En cada rincón de la vida mexicana, la presencia de la Virgen de Guadalupe resuena como un eco atemporal. Su imagen trasciende lo meramente religioso, enlazando generaciones y tejiendo un tapiz de devoción que se manifiesta en la ferviente peregrinación anual y en la cotidianidad de millones de corazones. Así, cerramos este capítulo dedicado a la Morenita del Tepeyac, recordando que la Virgen de Guadalupe no solo reside en la fe, sino que también se convierte en un faro de unidad y resistencia en la rica narrativa de México. Hasta nuestro próximo encuentro, donde exploraremos más relatos que enriquecen las fibras de la historia y la leyenda. Hasta pronto, queridos oyentes.